bestia enorme y gris que, saliendo rápidamente de su escondrijo, se adentró con urgencia en el bosque. Los dos de Arpil articularon una especie de rugido que demostraba su fiera satisfacción y, encogiéndose, inclinados hacia adelante, ciñéndose al cuello de sus briosos caballos, impulsándolos con todo su cuerpo, los lanzaron a la carrera, excitándolos, alentándolos, enloqueciéndolos de tal modo con sus voces, con sus movimientos, con la espuela, que los hercúleos caballeros, como si un ímpetu gigantesco los poseyera, parecía arrastrar entre las piernas a sus caballos, que iban a escape tocando el suelo con el vientre, haciendo crujir la maleza y salvando las torrenteras, encaramándose por escarpadas pendientes y descendiendo por angostas gargantas. Los caballeros hacían resonar los cuernos con todo el vigor de sus pulmones, llamando a sus criados y a sus perros. De pronto, en aquella frenética y alocada persecución, mi antepasado dio con la cabeza en una rama que le abrió el cráneo y cayó sin sentido, mientras el caballo continuaba su encabritada carrera, desapareciendo en la densa oscuridad que iba envolviendo el bosque. Francisco de Arpil paró en seco y se apeó, tomando a su hermano en brazos. Vio que la herida entre la sangre asomaba también desde el cerebro. Entonces, sosteniéndolo sobre sus rodillas, contempló el rostro ensangrentado, las facciones rígidas, inertes del marqués. Poco a poco el miedo lo invadió, un miedo extraño que no había sentido jamás. Tenía la oscuridad, la soledad, el silencio del bosque, hasta llegó a temer que apareciera el fantasmagórico lobo que se vengaba de aquella persecución tenaz de los Arpil, provocando la muerte al mayor de los hermanos. La niebla se espesó, un frío intenso hacía crujir los árboles. Francisco se incorporó. Tembloroso, incapaz de permanecer allí por más tiempo, sintiéndose casi desfallecer. No se oía nada, ni ladridos de perros, ni voces de trompa. Todo estaba mudo en el invisible horizonte, y aquel silencio taciturno de una helada noche tenía bastante de horroroso y de extraño. Alzó entre sus brazos de coloso el gigantesco cadáver de Juan, atravesándolo sobre la silla para llevarlo al castillo. Montó y se puso en marcha, desapareció sintiendo una turbación semejante a la embriaguez, perseguido por espectros indefinibles y espantosos. De pronto, una forma vaga cruzó el sendero de la nocturna oscuridad que se invadía, y era la bestia. Una sacudida brusca, un verdadero espanto agitó al cazador. Algo frío como una gota de agua deslizó sobre sus riñones, y semejante a un ermitaño que tratara de ahuyentar a los demonios, el caballero hizo la señal de la cruz desconcertado ante aquella temible aparición. Pero sus ojos refrescaron su memoria, presentándole a su hermano muerto, y de repente, pasando en un instante del miedo al odio, rugió furiosamente y, espoleando al caballo, se lanzó en pos de la bestia. ¿Te cuento una historia? La persiguió entre los matorrales, por las torrenteras y a través de bosques desconocidos. Galopaba taladrando con la vista la sombra que huía. Tropezaban en los troncos y en las rocas la cabeza y los pies del muerto atravesado en la silla. Le arrancaban el cabello las zarzas y salpicaba de sangre los árboles, golpeándolos con la frente. Las espuelas rechinaban y hacían saltar chispas desde los pedruscos. De pronto, la bestia y su perseguidor salieron del bosque y se adentraron en un valle pedregoso, cercado por enormes rocas, mientras la luna hacía su aparición en lo alto de la montaña. No hallando fácil salida por aquella parte, la bestia retrocedió.
Francisco no pudo contener un alarido estruendoso de alegría, que los ecos repitieron como repiten el rodar de un trueno, y saltó a tierra empuñando el cuchillo de monte. El lobo, el vello erizado y arqueando el cuerpo, lo aguardaba, pero antes de comenzar el combate, el cazador desmontó el cuerpo de su hermano, lo apoyó sobre unas rocas y sosteniéndole con piedras la cabeza, que parecía una masa de sangre cuajada, le dijo a voces como si hablara con un sordo: «Mira, Juan, mira eso». Y se abalanzó sobre la bestia. Se sentía lo bastante poderoso como para levantar en vilo una montaña, para triturar pedernales entre sus dedos. El lobo quiso hacer presa en él, procurando arrimar su hocico al vientre del cazador, pero éste lo tenía sujeto por el cuello y lo estrangulaba tranquilamente con la mano sin acordarse del cuchillo, disfrutando al sentir los ahogos de su garganta y las palpitaciones de su corazón. Reía, mas cuanto más apretaba reía gritando: «¡Mira, Juan, mira eso!». Ya no hallaba resistencia, el cuerpo del monstruo cedía con laxitud. Estaba muerto. Entonces Francisco lo levantó y, acercándose a su hermano con aquella carga inerte, dejó caer un cadáver a los pies del otro cadáver, diciendo conmovido y cariñoso: «Toma, Juan, cógelo, ahí lo tienes». Después colocó en la silla los dos cuerpos y se dispuso a regresar. Entró en el castillo riendo y llorando al mismo tiempo, como Gargantúa cuando nació Pantagruel. Pregonaba la muerte de la bestia con exclamaciones de triunfador y aullidos de gozo. Hablaba de la muerte de su hermano, gimiendo y mesándose nerviosamente las barbas. Y cuando el tiempo pasó, recordaba aquella noche fatal con lágrimas en los ojos. Si al menos el pobre Juan hubiese podido ver cómo estrangulé al otro, es posible que muriera contento. Estoy totalmente convencido. La viuda educó a su hijo haciéndole odiar la casa, y ese odio se ha transmitido hasta mí de generación en generación. El marqués de Harville había terminado. Alguien preguntó: ¿es una historia real o es una leyenda? Y el marqués respondió: les aseguro que todo lo que acabo de contarles es real como la vida misma. Y una señora añadió con extremada dulzura: ¿te cuento una historia? De cualquier modo, resulta agradable escuchar el relato de alguien que es capaz de apasionarse tan salvajemente. Fin. Amigos y amigas, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Agradecimientos en el máster a Camila Rengifo, estuvo en la dirección y conducción de este programa. Este servidor, yo soy Johnny Gallego Mandrágora, y no olviden que cuando escuchen un cuentero o un poeta por ahí, tan solo se dejen atrapar, y hasta una próxima historia. ¿Te cuento una historia? Programa radial de cuentería y narración oral, donde tu imaginación viaja al mundo mágico de las historias. Solo déjate llevar.